Libro de Lucas, capítulo 21, verso 1 al 4. La palabra de Dios la leemos como está escrita en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos das de leer tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque nos permite, Dios, que podamos leer tu palabra, Dios mío, y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Padre, que añadas bendición a ella y que pueda llegar a cada corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Quiero hablarle, hermano, de hoy de un tema que yo creo que en los años que tengo de estar aquí nunca he escuchado que se ha hablado. Y eso es de la ofrenda. Hace unos meses yo traje una predicación sobre lo que era la ofrenda en un aspecto espiritual, ¿se acuerda? Lo que Dios requiere de mí en lo espiritual. Lo que Dios requiere de mí en lo espiritual. ¿Qué tipo de adoración Dios quiere de mí? ¿Qué tipo de adoración? ¿Qué tipo de alabanza? ¿Qué actitud Dios quiere de mí en lo espiritual? Ese día, hermano, quiero hablarle un poco, un mensaje así bastante rápido sobre lo que es la ofrenda en un sentido monetario, económico o físico, como podríamos llamarlo. Esta iglesia, hermano, ha sido uno de los pocos lugares en los que yo le puedo decir no he escuchado, por lo menos en los 2 o 3 años que tenemos de congregarnos, que ya sea nuestro pastor Elíasar o el pastor Larry hayan hablado sobre ese tema, ni son personas que piden a la gente, traigan ofrenda. Sin embargo, hermano, quiero yo hablarle a usted sobre ese tema, porque me parece muy adecuado que entendamos qué es lo que hacemos en ese lugar. Hace unos años, algunas veces, cuando tú miras algo, te indigna, te enoja, te molesta. Y hermano, a partir de hace unos años, todos nosotros conocemos lo que son los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Aquellos que te dicen, ofrenda y Dios te va a bendecir. Da tu casa y Dios te va a dar 2. Da tu carro y Dios te va a bendecir más. En los últimos años, hermanos, en los últimos meses, en los últimos días he estado, hermano, viendo mensajes de ese tipo y personas que le roban básicamente al pueblo, torciendo la palabra de Dios y enseñando cosas que no están en la Biblia. Ahora, cuando usted llega a este lugar, hermano, mi deseo o mi objetivo con este mensaje es que cuando usted llegue y llega el tiempo de la ofrenda, no piense usted, ahí vienen otra vez a recoger dinero. Porque muchas veces, hermano, con tu pensamiento puedes pecar delante de Dios. Muchas veces con el pensamiento que tienes puedes pecar delante de Dios. Y la ofrenda, hermano, es, como lo dice su palabra, es un ofrecimiento, es que tú ofreces algo de ti, es que tú ofreces algo que tú tienes. Y en los últimos años, como lo he dicho, hermanos, hemos visto predicadores, falsos predicadores que te piden que ofrendes de todo, que ofrendes tus joyas, que ofrendes tu carro, que ofrendes, si no tienes dinero en efectivo, que ofrendes con tu tarjeta de crédito. Se quedan con el dinero y tú quedas endeudado. Y eso es muy real. En la Biblia, hermanos, se describe a 2 hombres, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, se describe a 2 hombres que vienen delante de Dios a presentar su ofrenda. Un hombre de ellos se llama Caín y el otro se llama Abel. Este hombre
El primero, Caín es un hombre que viene con el fruto de su tierra. El segundo, su hermano, viene con un sacrificio quemado delante de Dios. Y esos dos hombres, dos personas completamente diferentes, no por el sacrificio o por la ofrenda que tenían, pero eran diferentes por el carácter que cada uno de ellos tenía. La acción, el pensamiento que cada uno de ellos llevaba en su corazón al momento de poner su ofrenda en el altar. Entonces lo importante, hermano, algunas veces algunos comentaristas han dicho la ofrenda de Caín, el sacrificio de Abel era un sacrificio vivo y era por lo que era aceptada delante de Dios. Sin embargo, la ofrenda de Caín eran frutos, nada vivo que Dios pudiera recibir. Pero más importante que eso, no es que no esté de acuerdo con la teoría de algunos, pero lo más importante era lo que cada uno de ellos traía en su corazón. ¿Por qué? Porque juntamente con tu ofrenda debe ir también tu corazón. Cuando pones tu ofrenda debe ir ahí tu corazón. No solamente la ofrenda, tiene que ir juntamente con tu corazón. Estos dos hombres se presentan delante de Dios. Una ofrenda es aceptada, ¿por qué razón? Por lo que ellos traían en su corazón. Y hay tres cosas, hermano, que yo quiero mencionar acerca de la ofrenda esta tarde. Va a ser un mensaje bastante rápido. Una de las cosas, la primera que yo les quiero mencionar es que la ofrenda, hermano, es voluntaria. Ha sido voluntaria desde el principio y es voluntaria hasta el día de hoy. Nadie puede obligarte a que tú ofrendes. Nadie puede decirte, hermano, tienes que ofrendar. Nadie puede decirte, hermano, tienes que ofrendar. En esta iglesia se ofrenda. En esta iglesia se ofrenda. Nadie puede decirte, hermano, tienes que ofrendar, porque eso es algo que sale de tu corazón. En algunas ocasiones, hermano, cuando se levanta la ofrenda, lo que tú puedes dar, tal vez tú decides, voy a dar $1. Y tu hermano que está a la par saca un billete de $100 y lo da en las ofrendas. Ahora la pregunta es, ¿cómo está el corazón de tu hermano y cómo está tu corazón? ¿Están los dos dando esa ofrenda con su corazón? ¿O están dando porque quiero que me vean que yo ofrendo mucho? ¿O están dando con resentimiento en el corazón? La ofrenda debe ser entregada, hermano, de corazón, de voluntad. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 1 al 2, que le dice Dios a Moisés: dile a los hijos de Israel que traigan ofrenda para mí de su voluntad. De su corazón tomarán mi ofrenda. De su voluntad, de su corazón. La palabra de Dios, hermano, en ningún momento va a decirte tú tienes que ofrendar. Y la iglesia en ningún momento debería decirte tú tienes que ofrendar. Tú tienes que dar. En ningún momento. En el libro de Éxodo, capítulo 35, versos 20 al 29, también se encuentra una palabra en donde la palabra de Dios dice y nos señala de que la ofrenda debe ser, hermano, meramente voluntaria. Nada de obligar o tiene que ser, esta ofrenda tiene que ser voluntaria. Dice la palabra de Dios, David está a punto de morir. Y David le está hablando al pueblo y le dice él, mi hijo Salomón, él es muy, muy joven. Y Dios ha dicho de que él será quien construirá el santuario. Y le dice David, será un templo muy grande porque es para Dios. Para todo eso vamos a necesitar materiales para construir esa casa que es para Dios. Cuando David está hablando esto, podemos ver en todo el pasaje del verso 20 al 29, al final David dice primero de Crónicas 29, del 1 al 9. Al final de ese versículo podemos ver que
David les hace una pregunta y les dice, ¿quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces la ofrenda, como lo he mencionado, desde el principio fue y hasta hoy es voluntaria. A usted nadie lo puede obligar, ni en esta iglesia, ni en ninguna otra que vaya, a que usted ofrende, porque así va a agradar a Dios. Porque tú eches muchos billetes ahí, ¿verdad? No vas a agradar a Dios, hermano, si tu corazón viene como el corazón de Caín. Muy buena puede ser tu ofrenda, pero si tu corazón viene como el corazón de Caín, lleno de resentimientos, de odio, de enojo, no importa la ofrenda, tu corazón es lo que Dios va a calificar. Tu corazón es lo que Dios va a mirar. Entonces, cuando venimos cuando venimos a este lugar, hermano, lo primero que nosotros tenemos que saber es que la ofrenda que vamos a dar es voluntaria. Y podríamos mencionar muchos versos bíblicos, Éxodo 34, Levítico 2, número 28. Pasajes donde se habla mucho acerca de la ofrenda y en todos ellos dice, toda ofrenda debe ser voluntaria. Nadie puede obligarte. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Verdad? Ahí está todo el mensaje. Cada uno dé como propuso en su corazón hacerlo. Si no te propusiste en tu corazón dar nada, hermano, pues si no quieres hacerlo, pues no lo des. La cosa es, mi hermano, de que tu corazón decía un predicador muchas veces, aquel que está ofrendando al hacerlo está pecando. No necesariamente eso trae, hermano, la bendición. Muchas veces decía este predicador, el que ofrenda cuando está echando su dinero en la ofrenda es cuando más está pecando, porque su corazón no está recto delante de Dios. ¿Qué decía Jesús? Cuando traigas la ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, no la presentes a Dios, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, después vuelve y ahora que te has reconciliado, ahora sí presenta tu ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque tu ofrenda tiene que ir juntamente con tu corazón, con los deseos de tu corazón. Entonces la ofrenda, mi hermano, debe ser un acto o algo voluntario, algo que te nace a ti hacer para la obra de Dios. Número 2, la ofrenda debe ser dada por agradecimiento a Dios. La palabra de Dios, hermano, constantemente nos habla sobre las bendiciones de Dios. Constantemente la Biblia nos habla sobre las bendiciones de Dios. Ahora pensemos por un momento, ¿cuánto trabajo tuve yo esta semana? ¿Cuántas horas trabajé esta semana? Y de eso yo puedo preguntarme, bueno, ¿y cuánto yo le he agradecido a Dios por el trabajo que Él me dio esta semana? ¿Cuánto yo le he agradecido a Dios? Ahora, no te estoy diciendo de que como Dios te bendijo con trabajo, tú tienes que traer. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es qué tan agradecidos somos porque Dios nos bendice a nosotros. Qué tan agradecidos somos porque Dios nos ha bendecido. ¿Cuánto tiempo hemos tomado nosotros para agradecerle a Él sobre ese tiempo? Le dedicamos 8 horas de trabajo a la compañía y de esas 8 horas nos quedan muchas más. ¿Cuántas le entregamos para estar un momento a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos para leer su palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos para orar? Y todo esto, hermano, puedo yo decirte qué tan agradecidos somos con Dios. Y la ofrenda, hermano, debe ser dada por agradecimiento a Dios. Cuando recibiste tu cheque, dijiste, gracias, Señor, por este pago, porque tú me ayudaste. Pero el agradecimiento queda ahí. ¿O realmente tú tomas algo para bendecir la obra de Dios? Una cosa es ser agradecido y otra cosa es estar agradecido.
Estar agradecido, tú estás agradecido. Pero cuando eres agradecido, actúas en base a ese agradecimiento. Entonces, la ofrenda, hermano, debe ser por agradecimiento. David, hermano, como yo lo he dicho ya muchas veces aquí, David es uno de los hombres, para mí, de los hombres más admirables en la Biblia por el tipo de enseñanzas que este hombre tiene, o el tipo de enseñanzas que a mí me ha dado a través de la lectura de la palabra. Cuando él manda a contar todo el pueblo, si usted se acuerda de esa historia, dice de que él manda a contar todo el pueblo. Y es un acto desagradable para Dios lo que él hace. Y le llega una palabra de juicio a través de un profeta. Y cuando este hombre, hermano, cuando le llega con esa palabra de juicio, dice de que el ángel de Jehová comienza a destruir aquellas ciudades. Y mueren 70,000 personas en aquella destrucción que el ángel estaba haciendo en aquella ciudad. Entonces cuando él pasa todo esto, él dice, ¿sabes qué? Esas personas, esas ovejas, eso está en 1 Samuel 24. Cuando pasa todo esto, hermano, el rey David dice, vuélvete contra mi casa y contra la casa de mi padre. Y cuando él ve todo el daño que están haciendo, él proclama estas palabras. Dice la palabra de Dios que el profeta le dice, haz un sacrificio. No le dijo, palabra de Dios es esta. Le dijo, haz un sacrificio. O sea, sea agradecido, hombre. Ya te perdonó. Sea agradecido. Y dice la Biblia que cuando él llega donde un hombre llamado Arauna, este hombre cuando lo ve es un honor para él recibir al rey David. Y le dice, ¿qué quiere, Señor? Y él le dice, ¿sabes qué quiero? Quiero ofrecer un holocausto. Y le dice a aquel hombre, Señor, mi Señor, tienes todo lo que tú necesitas aquí. Yo te voy a dar los bueyes, yo te voy a dar la madera para que también hagas el fuego, para que hagas el altar. Y la respuesta de David a este hombre es no. No voy a agarrarte nada de lo que tú me estás pidiendo. Le dice él, yo te voy a pagar todo lo que valen los bueyes, todo lo que vale la leña, yo te voy a pagar todo. ¿Por qué? Le dice él, porque yo no voy a ofrecer a Dios sacrificio o una ofrenda que a mí no me cueste nada. Qué fácil sería para ti recibir $100, ¿verdad? Y cuando pasa el dinero de las ofrendas, agarras esos $100 y los das. No te costaron absolutamente nada. Pero David le dice a este hombre, no, yo voy a comprarte todo lo que necesito porque no voy a ofrecer a Dios sacrificio que a mí no me cueste nada. En el momento, hermano, cuando más estabas trabajando, en el momento cuando más estabas sudando, en el momento que más dolor tenías a causa del trabajo que estabas haciendo, en ese momento debes decir, gracias a Dios, voy a apartar algo para ofrendarlo para tu obra. Porque ese es el sacrificio que Dios más le agrada. Debemos entregar, mi hermano, una ofrenda de agradecimiento a Dios, de voluntad y de agradecimiento en nuestro corazón. Número 3, el propósito de la ofrenda, hermano, no debe ser atraer bendición. En algún momento, yo creo que todo predicador, todos lo hemos dicho muchas veces, vamos a ofrendar y vamos a ser bendecidos, ¿verdad? En algún momento usted ha escuchado, vamos a ofrendar y Dios nos va a bendecir. Sin embargo, hermano, lo que la Biblia habla, la Biblia menciona algo así por el estilo, pero la ofrenda, cuando tú la entregas, jamás debe ser atraer bendición para tu vida. La ofrenda debe ser la bendición que Dios ya te dio, compártela con la obra de Dios. Esa debe ser la ofrenda. La ofrenda que Dios, lo que tú estás ofrendando es lo que tienes. Lo dijimos al principio, la ofrenda es ofrecer algo que tú tienes. Hay muchos que te dicen, pues, de los predicadores aquellos que les mencioné, ¿no? Hay muchos que te dicen, pues no tienes dinero todavía, pero ve y préstale a tu hermano, préstale allá a tu familiar, presta con tus vecinos y ofrenda a Dios. Eso no es lo que la Biblia dice.
La Biblia dice, decía Pablo, cada uno de ustedes, decía Pablo, el primer día de la semana aparte algo para Dios según haya prosperado. Aparte algo según lo que haya ganado, decía Pablo. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, esto. Si tú, hermano, vienes delante de Dios a ofrendar, tu ofrenda no debe ser por alcanzar ningún tipo de bendición. Tiene que ser, hermano, la bendición que Dios ya te dio. Tú decir, ok, yo voy a ofrendar y voy a bendecir hoy la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios ya me bendijo. Ahora yo voy a bendecir la obra de Dios. Esa es la ofrenda que viene, hermano, del corazón. El propósito de la ofrenda no debe ser jamás atraer bendición. Si tú vas a ofrendar para atraer bendiciones a tu vida, hermano, estás en un error. Te digo por qué dice la palabra de Dios. Clama a mí, dice Jehová, y yo te responderé. Pídeme y yo te daré. Eso dice la palabra de Dios. Pídeme y yo te daré. Jamás en la Biblia encontramos a Dios diciendo, ofrenda y yo te voy a bendecir. Jamás encontramos en la Biblia a un Dios diciendo, ofrendan lo que tienen que ofrendar y yo les voy a dar bendición. Dice la palabra de Dios que Dios dice, clamen a mí y yo les responderé. Pídanme y yo les daré. Pedid a Jehová, dice la palabra. Pedid a Jehová. Pero jamás menciona un intercambio. Ofrenda por bendición. Ofrenda por trabajo. Ofrenda porque Dios me dé un carro. Jamás la Biblia nos menciona nada de esto. La Biblia dice, pidan y se les dará. Y cuando habla de la ofrenda, hermano, ofrece la ayuda, la bendición que tú ya recibiste, compártela. El pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años, ¿se acuerda, verdad? El pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años. Y en el libro de Levítico, Éxodo y Levítico, se menciona una serie de ofrendas, hermano, que el pueblo debía cumplir. ¿Por qué razón? El pueblo había hermano, surgido, había estado en una nación egoísta, en una nación donde cada quien pensaba en lo propio, y Dios trata de enseñarle al pueblo a ser generoso y a compartir las bendiciones que venían de parte de Él. Les dice Dios, ayúdenle a sus hermanos, ayuden al extranjero, ayuden a las viudas. Ayuden a los huérfanos. El propósito de Dios cuando les habla de tantas ofrendas era que el pueblo dejara todo aquel egoísmo que traía de pensar únicamente en ellos y aprender a ser generosos y aprender a compartir las bendiciones que Dios traía para cada uno de ellos. Ese era el propósito de las ofrendas que Dios estaba diciéndoles a ellos. Es el propósito de Dios cuando les decía, traigan esta ofrenda. Si me preguntas tú, ¿hay bendición si yo ofrendo? Por supuesto que hay bendición. Si cuando usted ofrenda, claro que Dios le va a bendecir. Pero su corazón no debe ir enfocado en las bendiciones que usted va a recibir. Su corazón al momento de ofrendar debe ir enfocado en que usted va a ayudar a la obra de Dios. No en que usted va a recibir. ¿Qué caso tiene, hermano, que usted dé para después recibir? Es diciéndole a Dios, te voy a dar, pero después me lo devuelves. Te es prestado. Es como que tú le estés diciendo a Dios, te voy a dar, pero me lo regresas, porque esto nomás te lo estoy prestando. Y Dios no necesita préstamo. Cuando tú des, hermano, cuando pase el de la ofrenda, ahora si usted va a pensar en eso. Cuando el de las ofrendas hoy pase, hermano, usted acuérdese de decir, yo quiero ayudar a la obra de Dios. Y deposite su dólar allí, hermano. O su billete de a 100, como usted lo sienta en su corazón. Pero no, hermano, venir pensando en que voy a ofrendar $10 y en la otra semana Dios me va a dar 20. En mi país, hermano, cuando yo era muy pequeño, muy niño, en la escuela dominical, cuando iban a recoger la ofrenda, cantaban ese coro que dice la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. El que da 1 centavo, el Señor le da 2.
Aún a los niños, fíjese, les enseña mal algunas veces, hermano. Porque si tú das, hermano, no es para que Dios te devuelva. Porque si tú le das $1, no es para que Dios te devuelva 2. Si tú das $1 en la ofrenda, es para tú ayudar a esta obra, hermano, a que se mantenga en pie. Ese es el propósito de la ofrenda. El propósito de la ofrenda no es atraer bendición para mí. No es que a mí se me duplique el dinero que tengo. El propósito es que de las bendiciones que Dios me dio esta semana, hermano, yo quiero ayudar de esta forma a bendecir la obra de Dios. Ese es el propósito de la ofrenda. La palabra, hermano, de Dios dice, la ofrenda es una aportación o es una ayuda a la obra de Dios. Eso es lo que es la ofrenda. Una aportación que tú haces o una ayuda para la obra de Dios en ese lugar. Quiero hablar de esta iglesia en específico. Cuando llegamos a esta iglesia, hermano, nosotros, nuestro deseo, mi esposa y yo, siempre ha sido servir de alguna forma dentro de la iglesia. Una vez les iba comentando a mi hermano Guillermo. Yo admiré por mucho tiempo a un hombre allá en la bahía, que ese hombre siempre andaba ayudándole a todo el mundo. Hermano, necesita ayuda a la hora de los convivios. Hermano, necesita ayuda, necesita una agüita, una soda, le traigo algo. Y siempre andaba así y yo pues no entendía aquello. En aquel momento yo no entendía eso. Pero ese hombre tenía un espíritu de servicio, hermano. Ese hombre tenía un espíritu de servicio. Entonces, no sé, eso comenzó al principio, a mí me parecía loco todo aquello, pero con el tiempo fui entendiendo que servir a otros, hermano, es la alegría que tú te llevas cada noche cuando te acuestas. El servir a otros, hermano, es la alegría que hay en ti, la satisfacción de decir, hoy pude ayudar a alguien en la obra de Dios. Hoy pude ayudarle a alguien. ¿No cree usted que el hermano Demetrio sirve así porque sí? No, es la satisfacción que se siente saber, hermano, que tú le ayudaste a alguien, que contribuiste para algo. Y fíjese que cuando llegamos aquí, nosotros dijimos, bueno, queremos servir de alguna forma, en algo vamos a servir. Y vimos, hermano, lo hermosa que es esta iglesia. Y entendimos, mi hermano, de que aquí era un lugar donde nosotros podíamos servir y dar de nuestro tiempo y dar de nuestras fuerzas para servir a la obra de Dios. Y como lo vimos en otras iglesias donde estuvimos antes, entendimos también que en la iglesia que estamos también hay gastos. Por grande que una iglesia sea, por pequeña, gastos hay. Hay gastos, hermano, hay cosas que se tienen que hacer y, hermano, muchas veces llegamos, cantamos y nos vamos, nos retiramos y nosotros no vemos en realidad los gastos que se están llevando a cabo en la iglesia. Me llenó mucho de alegría las palabras del pastor Larry el día que predicó el pastor Moisés aquí. Ese día él dijo esto, mire, él tal vez está consciente de las entradas de dinero del ministerio hispano. Sin embargo, él dijo, toda la ayuda que nosotros hemos mandado ha sido la aportación que cada uno de ustedes han dado aquí en la iglesia. Me llenó de alegría que él reconociera y nos tomara en cuenta, porque ese $1 que usted da, esos $5 que usted da, eso que usted pone, hermano, son ayudas a lugares donde nosotros no podemos ir. Son ayudas, hermano, a lugares, desde aquí usted está predicando la palabra de Dios allá. Desde aquí, hermano, usted está ayudando a aquellos allá. Entonces, esa ofrenda, hermano, esa ayuda que usted da, se invierte en todo eso. Otra cosa que yo quiero mencionarle. Cuando vamos, hermano, a hablar de la ofrenda, ese $1 que usted da, esos $5, esos $10, eso es lo que usted da, hermano, ayuda para muchas cosas aquí. Mire, tenemos todo este lugar limpio, la iglesia paga porque vengan a limpiar. Esa aportación que usted da, ayuda, hermano, para la limpieza en ese lugar. Estos instrumentos que se tocan, esos micrófonos, todo el sonido, todo, hermano, ese mantenimiento que hay que darle, hermano, es por la ofrenda que usted y yo aportamos en este lugar. Los materiales, hermano, que se compran para
Los niños en la escuela dominical es el dinero que usted está dando. Entonces muchas cosas, hermanos, que aquí nosotros podemos que estamos ayudando. Ese dólar que usted dando está ayudando en muchas cosas. Jamás, hermano, piense, pues, ahí solamente a pedir dinero. Mire, agarre su dólar, hermano, y dígale, Dios mío, quiero ayudar en tu obra. Y que este dólar sirva de algo en tu obra. Que esos $20, Señor, que yo voy a dar, sirvan de algo. Yo quiero que esos $20 sirvan de algo allí en la iglesia. Que yo pueda ver que hay resultados y que este dinero está sirviendo en tu obra. Y si yo no veo los resultados, tú conoces mi corazón y con el deseo que yo lo hago. ¿Verdad? Mire, le voy a mostrar algo. Es que nunca, bueno. Usted conoce este librito, ¿verdad? Bueno, pues aquí está $1 que usted dio. Aquí están $5 que usted ofrendó. Aquí está, hermano, la ofrenda que usted puso hace un mes, hace un año. Aquí está. Porque ustedes le dicen, puede tomar 1, puede tomar 2, puede tomar 3 y déselos a un amigo. Y nadie le está diciendo a usted, me vas a dar $5 por ese libro, Nadie le está diciendo a usted, me vas a dar $10. Los 3 libros te están en oferta. Nadie le va a decir eso. Aquí se los dan para que usted se los dé a alguien. Y fíjese que el hermano Eliseo dio $1 de ofrenda. Pero ese $1 de ofrenda quedó aquí. El hermano Guillermo lo llevó, se lo entregó a un amigo. Ese amigo lo vio, lo leyó, ahora es miembro de la iglesia. ¿Sabe qué hizo el hermano Eliseo con ese $1 que ofrendó? Contribuyó para que una persona más se uniera al pueblo de Dios. Entonces, hermano, la ofrenda que usted da ahí, créame que no es en vano. Ese usted yo creo que no lo conoce mucho, ¿verdad? Se llama Siguiendo a Jesús. Los primeros pasos que todo cristiano o el que va iniciando tiene que saber. Y si usted lo lleva también, allí están para que usted simplemente los agarre, los lleve y se los entregue a un amigo, a un familiar, a una persona que conoció. Y nadie le dice a usted, ese libro está más bonito, este te va a costar $5. Si compras 2, va a valer 7, ¿verdad? Ese libro, hermano, usted lo puede agarrar. Y eso es parte de la ofrenda que usted ha entregado. Esta es una Biblia. Y si alguien viene por primera vez, le entregan una Biblia. Una Biblia muy sencilla, pero tiene plasmada en ella palabra de Dios. Con la ofrenda que usted ha dado. Entonces, mi hermano, cuando venimos, hermano, y ofrendamos, cuando venimos y damos $1, cuando venimos y damos $2, $5, $10, 20, 100, nosotros estamos, hermano, predicando la palabra de Dios y posiblemente ayudando a que un alma se salve por la ayuda que nosotros estamos dando en ese lugar. Y estas, hermanos, son solamente algunas de las cosas con las que tu ofrenda y mi ofrenda contribuyen. Nuestro pastor Eleazar me ha contado sobre las misiones, los misioneros que están por allá por África, lugares donde usted y yo no vamos. Si tuviéramos la oportunidad, no fuéramos, yo creo. Pero esas personas están allá. Y esta iglesia, hermano, ayuda para sostener a aquellos hermanos allá predicando la palabra. Hace unos días, mi esposa me mostraba un video en donde en la India, yo creo, están matando a los predicadores. Lugares donde usted y yo no nos atreveríamos a ir. Pero nuestras ofrendas, hermano, ayudan a aquellas personas para que prediquen el evangelio. De forma indirecta, tú y yo, a través de nuestras ofrendas, estamos predicando el evangelio en aquellos lugares. De forma indirecta, no directamente, de forma indirecta, tú y yo estamos predicando la palabra de Dios en aquellos lugares.
Así que, hermano, la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Cuando usted y yo, hermano, vengamos a la iglesia de Dios, jamás pensemos la ofrenda, ¿por qué tienen que pedir ofrenda? Pensemos, hermano, que llegó un momento en que usted y yo podemos bendecir la obra de Dios de esta forma. Pensemos, hermano, en que usted y yo podemos bendecir la obra de Dios con $1, con $2, con $10. Podemos nosotros bendecir y hacer una gran diferencia para muchas personas. En el momento, hermano, que usted tome su ofrenda, dígale a Dios, con esa ofrenda yo quiero bendecir tu obra. Con esa ofrenda yo quiero, Señor, bendecir tu obra. Muchas veces, hermano, pensamos en que necesito zapatos nuevos, en que solo tengo 20 pantalones, necesito uno más, en que tengo 50 camisas y voy a tener que comprar más, en que necesito más cosas para mí. Y muy pocas veces pensamos en que la obra de Dios necesita ayuda también. Como lo dije, cuando llegue el momento, hermano, cuando estés trabajando, proponte tú algo en tu corazón y di, quiero esta semana bendecir la obra de Dios. Y no piense mal, hermano. Usted diga, voy a apartar $5 y los voy a ofrendar. Esa ofrenda va a llevar lo monetario y va a llevar también tu corazón. Pero no esté, hermano, al momento que va a pasar la ofrenda ahí, yo estoy seguro que andaba ese dólar aquí, por algún lado aquí lo andaba. No, hermano. Piense usted y escoja, agarre algo el día de servicio y diga, esto voy a ofrendar este día para bendecir la obra de Dios. Para bendecir la obra de Dios. Como lo dije, hermano, la ofrenda es voluntaria, la ofrenda debe ser dada por agradecimiento y el propósito nunca debe ser atraer bendición, sino bendecir la obra de Dios. Que esa bendición que Dios te dio puedas tú compartirla con la obra de Dios. Amén. Esa ha sido, hermano, la predicación de esta tarde. Ahora usted sabe que cuando pase el hermano a levantar la ofrenda, usted va a decir, voy hoy a bendecir la obra de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a ser despedidos de este lugar. Dios eterno, te damos gracias por la bendición que tú nos diste, Dios mío. Gracias, Padre, por permitirnos.